Muy buenas para todos. Ahora les voy a resolver un ejercicio de circuitos en serie en física. Y dice encontrar la resistencia total, la corriente total y el voltaje de cada resistor del siguiente circuito. Aquí tenemos este pequeño circuito. ¿Cómo sabemos si es en serie? Pues porque no hay una división de corriente. La corriente pasa por aquí, llega a un resistor, sigue pasando por el otro resistor y sigue pasando. Si hubiera aquí un punto en donde hay otra división, otro ramal, entonces sería un circuito en paralelo. En este caso es un circuito en serie. Aquí están las condiciones de un circuito en serie. Dice la intensidad de la corriente o corriente es igual a cualquier parte de un circuito en serie. Entonces tenemos que la corriente es la misma. La corriente total sería igual a la corriente de un resistor, igual a la corriente de otro resistor, igual a la corriente de otro resistor y así sucesivamente, depende de cuántos resistores tengamos. La segunda condición es que el voltaje a través de cierto número de resistencias en serie es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada una de ellas. El voltaje sí es diferente, entonces el voltaje total de todo el circuito sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y así sucesivamente. Depende de cuántos resistores tenga. Y la tercera condición es que la resistencia efectiva o total de cierto número de resistores en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. Aquí también es diferente la resistencia. La resistencia total sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así sucesivamente. Con estas tres condiciones y la fórmula de la ley de Ohm, el triángulo de Ohm, aquí tenemos ya las fórmulas despejadas que vamos a utilizar. Entonces con esto podemos resolverlo. Nos están pidiendo es la resistencia total. Entonces para la resistencia total vamos a utilizar la tercera condición para encontrar la resistencia total. Entonces sería la resistencia total, vamos a poner R sub T, va a ser igual. ¿Cuántos resistores tenemos en el circuito? Son 3, entonces sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. 3 circuitos, 3 resistencias. Entonces ahí ya estamos aplicando la tercera condición. Entonces sería la resistencia total va a ser igual. ¿Cuánto vale la resistencia 1? Sería la primera sería, bueno, aquí los tienen numerado como A, B, C. Entonces si quieren no pongamos 1, sino pongámosle A, B y C, para que tengamos el orden ahí. Entonces la resistencia A vale 10, 20 y 30. Entonces aquí sería 10 más 20 y más 30. Entonces ahí ya tenemos la resistencia total. Igual a 60 ohmios. $60 ohmios. Bueno, ya tenemos aquí nuestro resultado de la primera pregunta que nos están haciendo. Vamos a ponerle con rojo. Bueno, ahí tenemos la primera pregunta, resistencia total. La segunda sería la corriente total. Para la corriente total nos vamos a usar las fórmulas de la ley de Ohm o el triángulo de Ohm. Y si miramos la segunda fórmula, ya tenemos despejada aquí la corriente, que sería el voltaje dividido la resistencia. Entonces vamos a usar aquí
es corriente, va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces sería la corriente, vamos a ponerle corriente total, va a ser igual al voltaje total dividido la resistencia total. Entonces sería la corriente total va a ser igual. ¿Cuánto es voltaje total? Es lo que tiene aquí en el diagrama de los 180 voltios. Entonces sería 180 dividido la resistencia total. ¿Y cuál es la resistencia total? La que acabamos de encontrar, de 60 ohmios. 60. Corriente total va a ser igual. Entonces, si dividen 180 dividido 60, son 3. 3 por 6, 3. La corriente está en amperios, entonces lo vamos a poner 3 amperios. Vamos a poner ahí en rojo de respuesta. Entonces ya tenemos la corriente total. Ahora con la otra pregunta dice, ¿y el voltaje de cada resistor? El voltaje. Entonces aquí en las condiciones podemos ver que el voltaje no es igual. Entonces es diferente, ¿verdad? Tenemos que encontrar por cada resistor. Entonces vamos a usar otra vez el triángulo de Ohm, donde está despejado el voltaje. Entonces el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Lo vamos a hacer aquí. Voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Esa sería la fórmula que vamos a usar. Y como es por cada resistor, entonces sería el voltaje del resistor A va a ser igual a la corriente del resistor A por su resistencia del resistor A. Voltaje del resistor A va a ser igual. Corriente A no la hemos calculado, pero si miramos la condición número 2, no, la número 1, la condición número 1 nos está diciendo que la corriente total va a ser igual a la corriente 1, que es igual a la corriente 2, que es igual a la corriente 3. O sea, la corriente es la misma. La total sería la misma para el resistor A, sería la misma para el resistor B y sería la misma para el resistor C. Entonces, si es la misma, y yo ya calculé aquí la corriente total, que es de 3 amperios, entonces digamos, aquí lo voy a poner si ustedes quieren, esto va a ser igual también a la corriente en el resistor A, según esa condición. Entonces ya podemos poner aquí, bueno, si es igual, entonces tenemos 3 amperios multiplicado por la resistencia en A. ¿Cuánto vale la resistencia en A? Aquí está en el diagrama, que son los 10 ohmios. Entonces multiplicado por 10. Y aquí ya me va a dar el voltaje en A, que va a ser igual a 30 voltios. 30 voltios. Vamos a calcular el del otro resistor. Entonces lo mismo, ¿verdad? Voltaje en B va a ser igual a la corriente en B por su resistencia en B. Voltaje en B va a ser igual a la corriente en B. Pasa exactamente lo mismo según la condición. La primera condición dice que las corrientes son iguales. Entonces esta corriente donde encontramos la total va a ser igual a la A, pero también va a ser igual a la corriente B de 3 amperios. Entonces aquí sería 3, pero eso lo multiplicamos por la resistencia en B. ¿Y cuánto vale la resistencia en B? 20 ohmios.
20. Entonces sería el voltaje en B va a ser igual, 3 por 20 sería 60 voltios. Aquí ya tenemos el voltaje en B. Vamos a calcular el voltaje en C. La misma fórmula, voltaje en C va a ser igual a la corriente en C por la resistencia en C. Y pasa exactamente lo mismo. Las corrientes son iguales. Entonces quiere decir que también esta corriente total, que es igual a la A, que es igual a la corriente B, y también va a ser igual a la corriente del resistor C. Entonces aquí sería 3 por la resistencia en C. ¿Cuánto vale la resistencia en C? Según el diagrama es de 30 ohmios. 30. Entonces sería voltaje en C va a ser igual, 3 por 30 serían 90 voltios. Y ahí ya tenemos el voltaje de cada resistor. Si queremos chequear aquí el voltaje total, según la condición según esta condición, la número 2 del circuito, dice que el voltaje total es la suma de todos los voltajes que se encontraron de cada resistor. Entonces, si queremos chequear aquí el voltaje total, pues vamos a sumar el voltaje del resistor A más el voltaje del resistor B más el voltaje del resistor C. Entonces sería voltaje total va a ser igual, el voltaje A nos dio 30 más el voltaje B nos dio 60 más el voltaje en C nos dio 90. Voltaje total va a ser igual, aquí sería 30 más 60 serían 90, más los 90 serían 180 voltios. Ese sería el voltaje total del circuito. Si podemos chequear esto, nos tendría que dar lo mismo que tiene aquí la fuente en el diagrama. La fuente tiene 180 voltios. Entonces es una forma de chequear si lo hicimos bien. Ya nos dio aquí 180 voltios. Bueno, entonces ahí ya está todo calculado. Voltaje total, el voltaje de cada resistor. Tenemos la corriente total y que sería la misma para la corriente para cada resistor y su resistencia total. Entonces, para estos tipos de ejercicios sí hay que tener en cuenta bien estas condiciones, estas 3 condiciones y la fórmula del triángulo de Ohm. Aquí ya están las fórmulas, pero el triángulo de Ohm es, bueno, si ustedes quieren encontrar B, que sería el voltaje, entonces sería corriente por resistencia. Si quieren encontrar la corriente, es voltaje dividido resistencia. Y si quieren encontrar la resistencia, es voltaje dividido corriente. Y ya están aquí pues las fórmulas de una vez. Esto sería todo de este ejercicio. Espero les haya gustado, lo haya entendido. Pueden suscribirse al canal, darle me gusta y a la campanita. Si quieren ver más videos, estoy subiendo de matemática y de física. Voy a subir más de circuitos en serie y de paralelo, combinados. Y la ley de Kirchhoff también vamos a subir más adelante. Entonces, pueden ahí suscribirse al canal y darle a la campanita para estar pendientes. Muchas gracias.